Listo. Ya estamos de vuelta. Bueno, entonces, como me cortó, vamos a repetir un poquitito mientras los demás van entrando. Como les decía, entonces, las piscinas ecológicas eran esos que tenían un sistema natural, un sistema artificial ya armado alrededor de esa piscina para que éste pueda hacer el proceso de limpieza. Va a ser el proceso de limpieza de lo que es esa piscina, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, yo solamente conozco 2 lugares aquí en Santa Cruz. Ya uno es Colpacaranda, que es un centro turístico que queda yendo a la Bélgica, y el otro es el famoso Mariposario de Huembe, que sus piscinas todas son ecológicas. Según se han ido, van a ver que por eso esas piscinas tienen alrededor un sistema con plantas, peces y otras cosas, ¿no? Así ellos no usan químicos. Bueno, es un poquito para su curiosidad, para que vean cómo puede ser útil toda esta información que estamos teniendo y cómo así también evitamos el daño al medio ambiente. Bien. Lo siguiente que vamos a ver sería lo que es un bioma. Los biomas son conjuntos de ecosistemas muy parecidos entre sí, unos con otros, ¿ya? Pero que ocupan grandes extensiones del planeta. ¿Ya? Estos biomas son áreas del planeta que suelen tener características comunes. Ya no vamos a profundizar mucho sobre eso, pero vamos a mencionar unos cuantitos a manera de que ustedes también vayan conociendo un poquito estas características y además para comprender algunas cosas sobre la parte ecológica. Entonces, uno de los biomas son los desiertos. Un desierto es... Doctor, antes que pasemos una preguntita, discúlpeme. Dime. Sobre las piscinas, no, las piscinas que nos pidió, ¿quiere este concepto y citar algunas, digamos, que conocemos? O... No, basta con que ustedes expliquen qué es una piscina ecológica y pueden poner una imagen de una. No siempre una que ustedes conozcan, pueden bajarlo de internet, no hay ningún problema. Ah, sí, Claro, porque yo también leí varias. Sí, sí. Ahora, si ustedes quieren aumentarle un poco la descripción o poner cuáles conocen, no hay ningún problema. Lo que a mí me interesa es que sepan qué es y lo hayan entendido en la imagen. Bueno, gracias, doctor. Bueno, entonces, como les mencionaba, ya, un desierto es un bioma donde sí hay vida. Normalmente la palabra desierto viene de que no hay vida, ¿no? Sin embargo, los desiertos sí hay vida, solamente que no la vemos. Ya, los desiertos pueden ser calientes o fríos. Ya, los desiertos calientes, famoso el desierto del Sahara, ya, o los desiertos árabes, como este de acá, o también pueden haber desiertos fríos, ya, como este, ya que queda al norte en Alaska, o lo que es la Patagonia chilena o argentina, ya, o los mismos Polo Sur o Polo Norte, que también son considerados desiertos, pero fríos. Ahora,
en todos estos suele haber vida de una u otra forma. En los desiertos calientes, por ejemplo, las plantas suelen ser principalmente de dos formas o de dos géneros, las famosas cactáceas, que son los que nosotros les llamamos los cactus, esos con espinas, que han desarrollado la capacidad de poder vivir en zonas con poca agua, ya que ellos tienen raíces muy delgadas, pero muy extendidas, que pueden absorber rápidamente cualquier cantidad de agua que se les acerque. Y además almacenan esa agua en una pulpa, en sus troncos, para poder mantenerla durante el tiempo que no tienen agua. Y al no tener hojas, ya no hay el problema de evaporación del agua y así no pierden tanta agua. Esas son las cactáceas. Además, que producen sustancias químicas que repelen a otras plantas para que así no puedan competir por el agua. El otro tipo de plantas que hay en estas áreas son las suculentas, ya que son lo que aquí nosotros le solemos decir las famosas rosas verdes, las plantitas que ven en la imagen, que las han debido ver alguna vez, que también tienen como característica poder almacenar agua para los tiempos cuando no hay agua, ¿ya? Y han perdido el tallo y en las hojas han generado pulpa para almacenar agua también. Y también, igual que las cactáceas, producen sustancias repelentes para que otras plantas no puedan desarrollarse. Eso en cuanto a las plantas. En los desiertos también hay animales, pero estos animales son principalmente nocturnos. Por eso no se los suele ver de día. Y también los animales que viven en los desiertos han adquirido mecanismos para obtener agua sin necesidad de estar bebiendo agua como nosotros. Algunos pueden obtener agua por condensación en alguna parte de su cuerpo. Hay insectos que condensan agua en unos pelitos en sus patas o en su barriga. Y, por ejemplo, el famoso lagarto cornudo. A ver, les voy a mostrar. Ahí está el lagarto cornudo. A ver, ¿cuál fotito sea mejor? Esta tal vez. Bien, todo su cuerpo está lleno como un tipo de espinas. Se le suele llamar lagarto cornudo. Antes se creía que esos cuernos o espinas eran como un mecanismo de defensa. Sin embargo, recientemente se descubrió que no eran tanto un mecanismo de defensa porque no se sabía de quién se defendía. Pero se descubrió que estas espinas sirven para condensar el agua del aire. De tal manera que el agua del aire, al pasar entre estas espinas, tienen puntos que se llaman hidrófilos, que atraen el agua. Entonces el agua se empieza a condensar en estas espinas y lo interesante es que esa agua se va escurriendo hasta la boca del lagarto y entonces él constantemente está absorbiendo agua del aire. Entonces son mecanismos que ellos han desarrollado para poder sobrevivir en un desierto, ¿no? Entonces eso sería, por decirles, un bioma. Otro bioma famoso es la tundra. Las tundras son zonas como esta, ya que suelen ser frías y que de los 12 meses del año, 9 meses están congelados. O sea, aquí esta foto, por ejemplo, lo ven verdecito, pero durante 9 meses todo esto está cubierto de nieve. Y solamente 3 meses, que son los 3 meses de más calor, el agua se derrite y en esta superficie empieza a crecer, como están viendo, plantas solamente de 3 tipos: los gramíneas, que son los pastos; los juncos, que son como los pastos altos que le decimos acá, o pajas; y los líquenes, que son esas capitas verdes que han debido ver que crece en la piedra o en el cemento cuando hay un poco de humedad. Solamente hay esos 3 tipos de plantas. No van a haber arbustos, ni árboles, ni nada. En cuanto a los animales, suelen haber insectos
y principalmente aves de tipo migratorio. Significa que no viven ahí todo el año, solamente viven esos 3 meses. Suelen venir a poner los huevos, ya que al venir a estos lugares evitan que los depredadores se coman a las crías. Y una vez que la cría ha alcanzado la madurez suficiente, debe salir de ese lugar antes que el congelamiento los vuelva a pillar. Entonces, esa es, por ejemplo, una tundra. Es una zona con esas características interesantes. Luego tenemos la taiga, que es famosa por las navidades. Las taigas son zonas como esta, ya, como ven, también son frías. La diferencia es que es menos frío que la anterior, la tundra. Las taigas son 6 meses donde hay más calor y los 3 meses del medio obviamente están bien cálidos, como acá, formando bonitos paisajes, como pueden ver. Pero durante 6 meses hace frío, siendo los 3 meses del medio donde hay un frío tan intenso que muy pocos seres vivos pudiesen sobrevivir. ¿Quiénes sobreviven? Justamente estos árboles que ustedes ven, se les conoce como coníferas. Las coníferas son diferentes tipos de árboles que tienen forma de cono, como los pinos, los cipreses, los famosos arbolitos de Navidad que nosotros conocemos, que sus hojas están diseñadas para que la nieve no se acumule y no rompa las ramas. Y además de eso, estas plantas tienen una sustancia anticongelante que evita que se congele y así mueran. Entonces estas plantas, a pesar del frío, siguen activas. Y los animales suelen ser animales que tienen la capacidad de hibernación. Significa que durante los 3 meses más fríos, ellos se meten a una cueva o en un tronco y duermen por 3 meses. ¿Ya? Por ejemplo, el conejo pertenece a este tipo de ecosistema, a este bioma. Claro que lo hemos criado ya en diferentes lugares, como aquí en Santa Cruz, pero habrán visto que por eso el conejo es lanoso, pues para poder sobrevivir esto. Y si ustedes en su casita alguna vez han tenido un conejo y lo meten a su cuarto con aire acondicionado, van a ver que se duerme, porque es su biología de ellos dormirse cuando hace más frío. ¿Ya? Entonces, eso sería las taigas. Hay muchos más, pero veremos lo que pertenece a Santa Cruz, que sería lo que le llamamos los bosques mediterráneos. Los bosques mediterráneos son bosques en los cuales hay una combinación de selva con pradera, lo que aquí le decimos pampa, ¿ya? Que es la zona justamente de Santa Cruz, que han de ver que los árboles no están tan tupidos, sino un poco separaditos, como pueden ver, con un poco de paja, hierba, enredaderas u otras, ¿ya? Los árboles generalmente suelen ser de mediano tamaño, con hoja perenne, significa que durante todo el año su hoja se mantiene, no cae, como en los bosques templados, que en el otoño tumban hoja, ¿ya? Estas regiones, al contrario de lo que nos enseñaron en el colegio, solamente tienen 2 estaciones. ¿Se acuerdan? En un colegio les han debido enseñar que hay 4 estaciones, ¿no? Invierno, verano, primavera y otoño. Esas 4 estaciones solamente se aplican a las zonas de temperatura templada, lo que se conoce como bosques templados. Las zonas como la que vivimos nosotros, que son los bosques mediterráneos, solamente tienen 2 estaciones. Una temporada cálida y lluviosa y una temporada fría y seca. ¿Ya? Entonces, por eso van a ver que Santa Cruz, al menos, tiene temporadas donde hay bastante lluvia y calor, lo que sería desde septiembre hasta marzo, y de marzo a septiembre, lo que son la sequedad y los fríos. O sea, no tenemos los 4 clásicos, las 4 clásicas estaciones. ¿Ya? Bien, eso, como les digo, son los más interesantes porque suelen haber otros más, ¿ya? Y una característica de nuestro país, para no estar tal vez redondeando en lo mismo mucho, nuestro país tiene
todos los tipos de biomas que se han descrito. Es el único país del mundo que tiene todos los biomas. Solamente le falta uno, que es el bioma acuático marino, que si tuviésemos el mar, estaríamos completos y seríamos el único país del mundo que tiene todos los biomas. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, un poquito de curiosidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Por si acaso, antes, algo que me estaba olvidando, es que así como que cada bioma tiene sus propias características de plantas y de animales, también tiene su propia característica de seres humanos. Los seres humanos también nos hemos ido adaptando a cada tipo de bioma y hemos adquirido características para poder sobrevivir en esos biomas. En las últimas décadas y siglos tal vez, desde la colonización, el ser humano ha empezado a moverse de un lugar a otro, haciendo que las características físicas de un ser humano que están diseñadas para sobrevivir en un bioma, sean perjudiciales en otro bioma. Por ejemplo, hacia el norte del planeta, lo que es el norte de Europa, por ejemplo, se desarrolló lo que son los caucásicos o la famosa raza caucásica, que son personas generalmente altas, de pelo claro y piel muy clara. Eso estaba, podemos decir, no diseñado, pero la naturaleza acomodó así al ser humano para vivir en estas zonas, para poder absorber mejor la energía solar del cuerpo y así poder fabricar bastante vitamina D. Hacia el centro, lo que es, por ejemplo, el África, al ver que las personas suelen tener la piel oscura, con pelo más corto y oscuro y crespo, como decimos acá, chiri. Eso está diseñado para que la energía del sol no se absorba mucho, sino en pequeñas cantidades, ya que ellos están expuestos a mayor cantidad de luz solar, su radiación, y por lo tanto así se protegen mejor del sol. Entonces, cuando ha habido movimiento de personas, por ejemplo, los caucásicos, al empezar a moverse a zonas, ya como podemos decir Bolivia, Brasil, Ecuador, lo que quedamos más cerca de la línea del Ecuador, han empezado a padecer de enfermedades relacionadas justamente con el sol. Por ejemplo, una persona de piel muy blanca, cuando se expone mucho al sol en zonas más cercanas a la línea del Ecuador, pueden desarrollar más fácilmente el cáncer de piel, ¿ya? Cosa que no le pasaría a una persona con piel más oscura, ¿ya? Sin embargo, si una persona con piel oscura se va a vivir al norte, y en los niños, por ejemplo, tendrían problemas de desarrollo, ya que no pueden absorber adecuadamente la vitamina D, ¿ya? Es un poquito para que ustedes comprendan, porque también es importante, desde el punto de vista de la salud, entender las características de cada bioma. Bien, ¿alguna pregunta? Tenemos un ratingo, voy a prender la luz, que me he olvidado prenderla. Bueno, es que empiezo a dar clase cuando todavía hay sol y me olvido prenderlo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hablar de lo que es la diversidad biológica y cultural, lo que sería la variedad de todos los seres vivos que hay en el planeta. Ya les dije ayer que por favor vengan tomando el té para que puedan conversar. Están muy calladitos, ¿no? Están concentrados, escribiendo cartitas de amor, seguro. Mentira, voy a creer que están copiando lo de la pizarra. Bueno, ¿qué es biodiversidad? Es la variedad de los seres vivos que puedan existir.
hay diferentes variedades de seres vivos de diferentes tipos, ¿ya? Los cuales tienen diferentes características dependiendo de dónde viven. Entonces, podemos agrupar esta diversidad en 4 formas de diversidad. ¿Por qué es importante estudiar la diversidad? Porque sucede que cuanto más diversidad tiene una región, más rica es. Y no me refiero a riqueza de seres vivos o naturaleza, sino a riqueza real, ya que se ha visto que los países que han tenido mayor biodiversidad han podido generar más recursos económicos en base a lo que han podido encontrar dentro de esa biodiversidad. Y me refiero a productos de todo tipo, ¿no? Y eso incluye incluso hasta la ropa, ya que la ropa se tuvo que tener inicialmente del algodón y la lana, que eran productos que se obtenían directamente de la naturaleza. Entonces, actualmente sabemos que un país desarrollará con mejores condiciones cuanto más diversidad pueda tener y pueda ser manejada de forma sustentable, ya que también un mal manejo de estos recursos de biodiversidad también puede llevar a la pérdida de esa riqueza. Y eso es importante entenderlo, incluso desde puntos de vista económicos para un país. Entonces, como decía, hay 4 formas de ver la biodiversidad. Vamos a empezar primero con la diversidad genética. La diversidad genética es la variedad de genes dentro de una especie. Así sencillo su definición. Pero para entenderlo hay que hacer algunos ejemplos. Sucede que, por ejemplo, el perro es una especie. Son los cánidos. Los cánidos es la especie de los perros, así como los gatos son los felinos, ¿no? Entonces, los cánidos son una especie con amplia variedad, de la cual se conocen apenas 4 especies salvajes, de las cuales una, el dingo en Australia, incluso originalmente fue movido por el ser humano y después ya se volvió salvaje. Sin embargo, dentro de esta especie tenemos muchas variedades, principalmente en lo que es los domésticos, ¿ya? Y es donde mejor se puede ver esta variedad de especies, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, los perros, han de ver que hay perros de todo tipo de tamaño, ¿ya? O sea, chiquitos, más grandes, medianos, largos, cortos, con cola larga, con cola corta y de todo color. Sin embargo, como han debido ver, entre ellos pueden cruzar y obtener cría, lo cual demuestra que son de la misma especie. Pero hay tanta diferencia física entre ellos porque su variedad genética es muy amplia. Si nos vamos a los gatos, también hay variedad genética, pero no es tan amplia como la de los perros, ya que van a ver que los gatos, ya, si bien hay también variaciones según sus variedades, pero mantienen muchas características en común, como por ejemplo el tamaño, ¿no? La forma del cuerpo y los colores, que van a ver que no es tan variado como los perros. Si vamos a otras especies, como las vacas, por ejemplo, el ser humano también se ha encargado de sacar varias variedades genéticas, algunas para leche, otras para carne, pero es menos que el perro, por ejemplo. Eso se ve más fácilmente, como le digo, en los animales domésticos. Los animales salvajes es un poco más difícil de ver esta variedad. No sé si les ha pasado esto, pero yo, por ejemplo, cuando era más muchacho y no entendía esto de acá, cuando iba al zoológico y veía los loros, y veía en una jaula un loro verde con un nombre, y me iba a otra jaula y veía otro loro igualito al primero, pero con otro nombre, entonces yo decía que me estaban mintiendo, que simplemente habían puesto el mismo tipo de loro
en todas las jaulas y le habían puesto un nombre diferente para hacer creer que eran diferentes. Ya después me di cuenta de detalles que no se pueden ver a simple vista. Como por ejemplo, algunos de ellos tienen una manchita roja debajo del ala, que no se nota a simple vista. Si ustedes ven dos parecidos, van a decir que son la misma variedad hasta que le levantamos el ala y vemos la manchita roja debajo del ala. Entonces, también en el medio salvaje hay variedades genéticas, pero no se nota tanto como las variedades domésticas. Eso es lo que sería diversidad de especies. Luego tenemos lo que son, perdón, eso sería lo que es la diversidad genética. Luego tenemos lo que sería la diversidad de especies. Cuando hablamos de diversidad de especies, estamos hablando de la variedad de taxones en una región determinada, ¿ya? Para entender eso, hay que entender qué es un taxón, ¿ya? Un taxón es una característica, ¿ya? Física que sirve para poder identificar una especie, ¿ya? Por ejemplo, los patos se les llama palmípedos porque la característica física que les permite diferenciarlo es el tipo de pata que tienen, que han ido a ver la pata del pato, que tiene unas membranas entre los dedos que les permiten nadar. Por lo tanto, por ejemplo, los patos, los gansos, los cisnes pertenecen a esta especie palmípeda justamente porque tienen esta característica, ¿no? Por ejemplo, si vemos un perro con un gato, ¿qué cosa lo diferencia? ¿Ya? Las cosas que diferencian son, por ejemplo, los ojos, se debió ver, el tipo de hocico y las patas. Son 3 taxones que tienen para diferenciar ahí, ¿ya? Pero las patas son lo que ayuda a hacer la diferencia, ya que sus patas del perro y el gato, por si acaso, son prácticamente idénticas, con la única diferencia que el gato puede meter sus uñas, en cambio el perro no las puede meter. Son uñas prensiles que le dice del gato, y esa es la característica que permite principalmente diferenciar a lo que son los felinos de los cánidos. Entonces, a esos taxones, las características físicas, ya es lo que le vamos a decir, podemos decir, diversidad de especies. Entonces, por ejemplo, un biólogo, cuando entra a un área, te va a decir, en esta área hay tantas especies, pero simplemente te muestra unas cuantas. O los biólogos van a decir, en el planeta hay, por decirte, 1 millón de especies, pero apenas conocemos el 20%. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ellos pueden conocer que hay tantas especies sin haberlas visto todas? Lo que hacen ellos es hacer un cálculo estadístico en base a los taxones que van encontrando en una región, y según eso, ellos pueden calcular cuántas especies pudiesen existir en esa región. Digo pudiesen porque es un dato estadístico aproximado y pudiese variar, ¿no? Bastante. Eso es lo que le llamamos diversidad de especies. Luego tenemos lo que es la diversidad de ecosistemas, ¿ya? Que es cuando ya hablamos de la variedad, de los propios ecosistemas. Sucede que esta forma de diversidad, si bien existe, es la más difícil de poder cuantificar, ya que no existen límites precisos entre un ecosistema y otro. O sea, no hay una línea para decir aquí empieza uno y aquí termina el otro. No, los ecosistemas suelen estar entremezclados y en algunos casos, como lo que pasa en la selva, están uno encima de otro. Por ejemplo, si nos vamos a la Amazonía, podemos tener en un mismo lugar 4 ecosistemas diferentes, uno abajo en el agua, otro en el suelo, uno a mitad de altura de los árboles y un cuarto sobre la copa de los árboles.
¿Ya? Entonces, vamos a tener bueno, ¿quién tiene abierto su micrófono? No es el micrófono. Eso, gracias. Y no me lo estaban dejando como silenciar, ¿no? Bien, entonces, como les decía, la diversidad de ecosistemas es la más difícil de medir, ya que es muy difícil determinar dónde termina uno u otro. Realmente los ecólogos tratan de determinar estas diferencias y para eso suelen hacer estudios bastante estrictos y nos van a decir con precisión, pero por lo menos dan datos aproximados sobre la variedad de ecosistemas que pudiese haber en una región determinada. Bueno, y por último, vamos a ver lo que es la diversidad cultural que tiene que ver con nosotros. Si es que me alcanza el tiempo, si no, lo voy a dejar para continuar mañana. Entonces, para entender diversidad cultural, primero tengo que entender qué es cultura, ¿ya? Y por qué la diversidad cultural está incluida en la biodiversidad, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque en primer lugar, el ser humano también es un ser vivo y también pertenece a todo lo que es la vida en el planeta. No somos nada especial como se creía hasta hace unos años atrás. Nos creíamos tan especiales que no creíamos que formábamos parte de la naturaleza, sino que simplemente la dominábamos. Y como han visto en los últimos años, las cosas nos han atacado tan duro, incluido el coronavirus, que han visto que nos han puesto en nuestro lugar, diciéndonos que el ser humano no había sido tan importante como parecía. Pero pertenecemos a la naturaleza y por lo tanto también tenemos que medir la variedad de seres humanos que existen, ¿ya? Y no podemos medir esta variedad por razas como se hace con los animales o las plantas o por la genética, porque tendríamos a caer en la tendencia separatista o racista, que han de escuchar hablar, que es lo que tratamos de evitar en las últimas décadas, ¿no? Evitando esa separación social de clases, de razas y colores. Entonces, la forma de clasificar a los seres humanos como una variedad natural es en base a la cultura, independientemente de nuestras características físicas que pudiésemos tener. Y como decía, para eso es importante saber qué es cultura. Entonces, ¿qué es cultura? Cultura es la acumulación de conocimiento que hay en un grupo social a través de los tiempos para poder sobrevivir en un medio determinado. Entonces, los seres humanos, cuando viven en una zona del planeta, tienen que adaptarse para poder vivir en esa zona. Al hacerlo, van aprendiendo mecanismos para poder sobrevivir en ese ambiente y esa acumulación de conocimiento sobre esos mecanismos para sobrevivir en ese medio es lo que le llamamos cultura. ¿Ya? Y eso incluye incluso hasta lo que ustedes están haciendo ahorita. Ustedes ahorita, por ejemplo, están estudiando. ¿Pero por qué? Para poder sobrevivir en el medio en el que están existiendo. Entonces, el conocimiento que están adquiriendo forma parte de lo que le llamamos cultura, ¿ya? Y la cultura abarca muchos aspectos que van desde la forma de vestir, el alimento, la música, tipos de cultivo, comportamientos, formas de peinarnos, etc. ¿Ya? Podemos hablar ahí como por ejemplo la comida, que es donde principalmente me gusta hablar bastante. A ver, para hacerlos hablar un poquito, ¿quién de ustedes me dice cuál es el plato más típico de aquí de Santa Cruz? Pero el más típico de Santa Cruz.
A ver, escucho opiniones. Si no, escríbanlo en el chat El también. majadito. El Majadito. locro. El majadito. Dije el más típico, no el que les gusta. El majao. El majadito. El locro. El Bien, majadito. perfecto. El majadito, sí, es típico, pero no de Santa Cruz solamente. Si ustedes van a Benipando, De también hay Cotoca. majadito. En Cotoca también. Ah, Por ejemplo, si ustedes van a Beni, a Trinidad, van a comer majadito de todo tipo. Es más, El yo creo que el sonso, majadito entonces. es más La típico. patasca. Beni. La patasca. Sí, la patasca. Justamente ahí vamos. El majadito, miren, es el más típico, como le decía, pero no tanto de acá, sino de Trinidad. Allá van a comer majadito de todo. Hay de pescado, de pato, creo que hasta de mono cotudo hacen allá majadito, ¿no? Pero interesantemente, la patasca que mencionó su compañera es el más típico de Santa Cruz. El locro no lo es, a pesar que lo creemos. El locro es un plato que viene desde España y en toda América hay locro, ¿ya? No solamente en Bolivia, ya que es algo que hemos heredado de los españoles. Ahora, si me dijesen un locro carretero, ya más o menos se va volviendo más típico, ya que eso sí, no hay en otra parte del planeta. Pero la patasca tiene algo tan interesante que solamente lo van a encontrar acá en Santa Cruz. ¿Ya? Y otro interesante, para que sepan de esto, es que la patasca, si bien es cruceño, su nombre es quechua. La palabra patasca significa mote reventado y tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita en la materia y lo que pasaba en la época de la colonia. Sin embargo, ya no tengo tiempo para contarles toda la historia y se las contaré mañana, si es que vienen, y así los dejo El plato picados. del occidente, caramba. Así que si quieren saber la historia de la patasca y que tiene que ver con ecología y salud, nos vemos mañana. No se lo pierdan. ¿Alguna otra Hasta pregunta? mañana, doctor. Tengo No, todavía ninguna. un minutito. Así que si hay alguna pregunta para aprovechar. Me Podemos. intriga la historia de la patasca. Es interesante. No es muy larga, pero es interesante. De todas maneras, mañana lo vamos a hablar. ¿Alguna preguntita? 50 segundos. Bueno, vayan a descansar. Nos vemos. Vayan a cenar, a tomar el té, o no sé qué es lo que les toca. Y esperen la patasca hasta el domingo. Mentira, mañana les cuento la historia. Chao, Hasta chao. mañana, Se cuidan. doctor. Chao, chao. Chao, Gracias. se cuidan. Gracias, doctor. Chao, chao.